Sean bienvenidos todos los que están presentes y los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales porque está siendo grabado. Un tema poderoso, como todos los temas de Dios, su palabra es poderosa, pero en este tema en especial se habla de los misterios del reino de Dios. Los misterios. ¿Hay misterios? Sí, hay misterios. Pero luego Dios no es claro. No, Dios no es claro con todo el mundo. Dios tiene sus misterios. ¿Y qué es un misterio? Bueno, un misterio es algo como desconocido, secreto, oculto, que nadie sabe, que es totalmente difícil o imposible de entender con la mente humana. Estamos hablando de los misterios de Dios. Y por mucho que la gente busque descubrir estos misterios, por eso es que usted lo ve, hay muchas religiones donde la gente busca conocer estos misterios, porque ellos saben que esos misterios existen. Ellos saben, los misterios existen, los secretos existen, lo oculto de Dios existe. Y Dios no se lo revela a todo el mundo. No. Él tiene, como digo yo acá, y como decimos, tiene su rosca. ¿Cuál es la rosca? Pues los que le creen, los que nacen de nuevo, los que son nuevas criaturas. Porque una persona natural, humana, llena de pecado, llena de incredulidad, de rebeldía, jamás, por mucho que se esfuerce y quiera, no podrá entender los misterios de Dios, o sea, los secretos de Dios, lo oculto de Dios. Y esto, pues, esto lo vamos a ver hoy. Le repito nuevamente, el reino de Dios no es como la gente piensa solamente que es el cielo y que hay que morirse para verlo. Yo siempre creí eso porque eso fue lo que me predicaron. No, ¿dónde está? No, ya se murió, ya está en el reino de Dios. O sea, aquí abajo, entonces el reino de Dios no existe. O sea, el gobierno de Dios no está aquí abajo, porque un reino es un gobierno, un reino es una política, un reino es una soberanía, un reino es un gobierno. ¿Sí? Y todo gobierno tiene sus normas, sus reglas, sus estatutos, todo. Un reino, un gobierno, así como está el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de España, el gobierno de Colombia, el gobierno... Pero todos los gobiernos de la tierra están establecidos por humanos. Algunos de ellos están con base en la Biblia, porque no porque sean cristianos, sino que hay gobiernos que están establecidos, sus derechos y todas estas cosas en la Biblia. Y no lo estudian porque sean cristianos ni quieran obedecer a Dios, sino que tienen bases bíblicas. Los abogados, todo abogado que se respete tiene Biblia en casa, porque allí salen muchas leyes. De ahí de las leyes de Moisés salen todas las leyes y algunos las maquillan acá y las tuercen y se inventan otras. Pero la ley en cada región, en cada país cristiano que se llame, tiene bases en la Biblia, en la ley de Moisés, que se la dio Dios. Pero acá, en el reino de Dios, el hombre no mete mano. En el reino de Dios el hombre no mete mano, no se le está permitido. En el reino de Dios no hay democracia. Aquí hay democracia. En la democracia todo el mundo manda, todo el mundo gobierna, todo el mundo opina. Escogen al presidente por voto, escogen al gobernador por voto. ¿Por qué? Porque es democracia, el pueblo elige. Pero en el reino de Dios no hay democracia, hay teocracia. A Dios no lo eligió nadie, Él es Dios desde antes, Él es el primero, el último. Entonces Él no lo eligió nadie, o sea, Dios no tiene democracia. El que quiere conocer el reino de Dios tiene que entender que Dios no es demócrata. Dios tiene sus reglas y no las canjea. No las canjea. Son y punto. O se obedece o sale. Pero aquí no sé, Dios no negocia el reino de Él. Entonces vamos a ver a quién entonces es revelado el reino. O sea, los secretos del reino, estos misterios, estas cosas ocultas. ¿A quién entonces? ¿A qué humano? Si Él no negocia con humanos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, que es la base hoy de este tema. Y vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4,
versículo 11. Marcos capítulo 4, versículo 11. Dice así la poderosa palabra de Dios. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber o conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas se les dice. Y si usted lee el resto del capítulo, dice que Jesús acababa de dar una parábola, la palabra del sembrador. Aquí, ¿quiénes estaban ahí? Todos los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, los gentiles, toda esa gente estaba ahí y les habló en parábola. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en tierra, en el camino se la comieron los pájaros, la otra semilla cayó en pedregales, la piedra calentó cuando esta nació y las raíces le quemaron y se murió. La otra nació en medio de muchos abrojos de espinos y no pudo crecer porque los espinos la ahogaron y las tres murieron. Y una sola cayó en tierra fértil y echó raíces y creció. Ni los pájaros se la comieron, ni la piedra la quemó, ni los abrojos la estorbaron. Y se las dejó ahí. Se las dejó ahí. Y los apóstoles diciendo, pero si no te van a entender, ¿para qué les habla? Ahora, porque a ellos les habla, entonces los llamó aparte a su rosca. Yo hablo así porque es mi lenguaje para que me entiendan más, porque uno cuando le va bien, cuando tiene privilegio, entonces la gente empieza a decir, es que está en la rosca, es que está en la piña. Entonces yo digo, Jesús tenía su rosca, tenía su piña. Y llamó a los 12, que le creían, que dejándolo todo le siguieron, que le creyeron, que le servían, sus pupilos. Porque todo el que cree en Cristo, le sigue, le sirve y deja lo que Él dice que dejemos, esa es la rosca. Y los llamó aparte. Y llamándolos aparte, los apóstoles le preguntaron, ¿por qué a ellos les hablas en parábola? Y a nosotros nos los explicas así con plastilina y todo. Entonces Jesús le dice, a ustedes, o sea, a la rosca, a los que le siguieron, a los que le creen, a los que dejaron todo, a los que le sirven, a los que están cerca de Él, escuchando su palabra en obediencia, dice, a ustedes, o sea, tú que me estás oyendo hoy, si has hecho esto que hicieron los apóstoles, obedecerle cuando escucharon su voz. Entonces dice, a ustedes, María, Juana, Pedro, Carlos, Julia, Patricia, Liliana, a ustedes, a ti, se te fue dado a conocer los misterios de mi gobierno, de mi soberanía, de mi poder, de mi política, o sea, del reino de Dios. Más a los que están afuera, ¿quiénes son los que están afuera? Los que dicen que ellos no tienen tiempo para buscar a Dios. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para leer Biblia, mucho menos para escucharla, no tienen tiempo para congregarse, no tienen tiempo y no quieren soltar el pecado porque el pecado les gusta. La carne se deleita, la carne siente placer en el pecado y hasta pagan para pecar. La plata que deben pagar para la familia, para tener bien a sus familiares, salir adelante, pagarse un estudio, tener cosas para vivir mejor, la pagan para pecar. Porque para entrar a un burdel tienen que pagar. Un placer de un momento. Y se revuelcan como el puerco en el barro. Para emborracharse hay que pagar el ron, la cerveza, el alcohol, el cigarrillo, la marihuana, el bazuco. Todas esas porquerías hay que pagarlas. Por eso es que usted ve que como hay que pagarla y la persona se deleita la carne, es la carne la que se deleita en eso. Le roban a la mamá, al papá, hasta la olla, hasta los calderos se roban. Venden todo, venden el televisor, los celulares, hacen tramoya, de todo, para pagar, para pecar. Pagan para pecar, porque la carne se deleita. La carne es feliz pecando, pero el espíritu sufre, porque el espíritu fue el soplo de Dios. Cuando Dios sopló aliento en el hombre, cuando lo formó de la tierra, ese espíritu es el que sufre. Ese espíritu sufre. Ese espíritu sabe que eso no lo llena, porque ese soplo que está ahí es el soplo de Dios. Y el espíritu dice, me estás asfixiando. Por eso es que usted ve que esa persona que se deleita matando, asesinando, secuestrando, violando, robando, atracando, mintiendo, estafando, esa gente no tiene paz. La Biblia dice, no hay paz para el impío. O
sea, para el pecador no hay paz. Así busque la terapia que quiera. Así haga el sacrificio que quiera. Así busque la religión que le dé la gana. No hay paz, dice Dios. Porque el pecado trae dolor, trae muerte. El pecado trae vergüenza, pero la gente está tan atada. Por eso Dios, a los que le creen y le siguen, les muestra los misterios del reino. ¿Y estos misterios del reino en qué consisten? En que Dios le abre la mente a uno, le abre el entendimiento y entonces entiende cosas. Por eso Job, cuando estaba en su dolor, porque el justo Job fue probado en todo, en el bolsillo, en los hijos, la familia, su empresa, porque Job era rico. Y por último, la salud, hasta la parte sentimental, porque la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Porque muchas personas a veces esperan de pronto un consuelo del esposo, de la esposa, ¿cierto? De la persona más cercana. Pero si el que duerme a tu lado, el que dice que te ama, cuando tú tienes con qué responderle, y ya luego no tienes nada que brindarle, porque hasta lepra tenía Job. Lo único que una persona lo puede volver a levantar es que tenga salud todavía. Porque si pierde todo y tiene salud, vuelve a trabajar. Vuelve a trabajar. Y si tiene una buena esposa, la esposa dice, no importa, nos levantamos. Si tiene un buen esposo, dice, no importa, del piso nos levantamos juntos. Pero el pobre Job, la salud, el diablo se la dañó. Porque Dios le dio permiso. El diablo no trabaja porque le da la gana. Dios, él es un títere también. El diablo entra cuando Dios le da permiso. Porque Dios es el que cerca. No es que Satanás quería entrar, dijo no. Y nada, Job seguía rico, famoso, poderoso, hijos, excelente. Y fue a ponerle queja a Dios allá arriba. Y le dijo, cuando Dios le preguntó, ¿de dónde vienes, Satanás? De recorrer el mundo. O sea que ahora mismo Satanás está recorriendo tu casa. No se ve, pero está recorriendo tu casa. Está como dándole vuelta a la casa. Y él dijo, de recorrer el mundo. Y Dios le pregunta, ¿no has visto por ahí por casualidad a mi hijo Job? Dijo, claro, allá está, poderoso, saludable, hijos excelentes, una linda esposa, un hogar maravilloso. Todo le prospera a ese hombre. Todo, tiene vaca, tiene camello, tiene chivo, tiene oveja. Todo el mundo lo quiere. Claro, porque tú lo tienes cercado. Tú lo tienes cercado. Quítale el cerco para que vea y dame permiso que yo entre, para que vea que te maldice enseguida. Porque Él te adora, te ama y te busca. Es porque tú lo tienes bien. Ahora mismo el diablo está viendo esta prédica y el diablo dice, y todavía hay gente así en la iglesia. Cuando tienen la nevera llena y tienen un buen sueldo y tienen todo bien, están en el culto y te alaban y tú lo vieras cómo danzan. Pero cuando tú me das permiso a mí para entrar y le cortan la luz y le cortan el agua y lo echan del trabajo y de ñapa le roban lo que le pagaron y se le quema la nevera, se le quema el televisor y se le quema la estufa y se le quema todo y hasta el perro se le muere. Ya no quieren ir más a la iglesia, no quieren leer Biblia y maldicen. El diablo está diciendo eso ahora mismo también porque él es el mismo también. Y dice, dame permiso, yo entro y le quito todo. Yo lo toco. Y Dios dice, te voy a dar permiso para que entres porque te voy a probar de qué está hecho mi hijo. Él es imagen y semejanza mía y yo vivo dentro de él y te voy a probar. Te doy permiso, quítale todo. Le quitó todo, se le murieron los hijos, se le murieron las vacas, el ganado, cayó un granizo, le acabó la cosecha, se le quemó todo se le dañó, todo. Nada más le decían una noticia, acaban de salir de una mala noticia cuando llega la otra. Parece que estuviéramos en Colombia ahora mismo. No acaba uno de decir una bomba por allá cuando se cayó otra bomba por acá, cuando mataron por acá, igualito así. Entonces, José guía, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Y el diablo con una rabia allí, pero es que este infeliz, no, ni aún así le quité todo. Y Juan de Dios otra vez. Y Dios le pregunta, ¿has visto a mi hijo Job? Sí, claro, está contento porque tiene salud. No tiene nada de material, pero tiene salud. ¿Qué no daría el hombre por la salud? Quítale la salud para ver si no te maldice. Quítale la salud.
Y Dios dijo, te doy permiso para que le toques la salud, pero no vas a tocar su alma. Mi hermano que me estás oyendo, hoy Dios te está hablando. El diablo puede tocar tu bolsillo, tu salud, ¿sí? Tu salud la puede tocar con gripa, con enfermedades, lo que sea. Pero Dios dice, cuidado te metes con su alma, porque esa alma es mía. Y fue y le dio lepra. Dice la Biblia en otras partes que le cayó gusano en las costras, porque tenía costras. Y la lepra no se cura, en esa época menos. Bueno, ahora la están controlando, pero antes no se curaba. Y le cayó gusano. Y se rascaba con conchas. Yo me imagino que de coco, que algo que le raspara duro, y era una sola llaga de la cabeza hasta los pies. ¿Y qué mujer se va a quedar acostada con un hombre leproso? O sea, la lepra se pega. La lepra se pega en el contacto. Ya no tenía hijos que lo ayudaran. Que los hijos se le murieron todos. Nada más le quedó la mujer para que el diablo la usara. Porque a veces el diablo usa a tu pareja para que tú te apartes de Dios. Sí, el diablo usa a veces a muchas parejas para hacer tropiezo, para que la persona que está buscando de Dios se aparte. Y la mujer le dijo, ¿ese es tu Dios? Maldícelo y muérete. No, con una esposa así, ¿para qué un enemigo? El amor de su vida, el que le llevó al altar, el que le juró fidelidad hasta la muerte. Dijo, maldícelo y muérete. Y suerte para ti, no me vas a ver más. Y se largó. Yo creo que le quedó en la suegra y la mujer para atacarlo más fuerte. Pero aún así no. Y luego Job, cuando recupera todo, o sea, cuando Job estaba en la inmunda, Job dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabe qué se le reveló ahí? Los misterios del reino. Los misterios del reino no se encuentran en una biblioteca, en una universidad, no se encuentran en una carrera profesional, no se encuentran en ninguna religión. La religión no muestra los misterios de Dios. Los misterios de Dios se encuentran cuando uno tiene un encuentro personal con Dios, cuando uno busca a Dios, cuando uno se mete con el Espíritu Santo. Dios no tiene religión, llámese como se llame. A mí cuando la gente pelea religión, a mí me da tristeza. ¿Quién dijo que Dios tiene religión? Cualquiera que diga, mi religión es la verdadera, no está ni tibio. No hay religión verdadera. La verdad es Cristo. Y todo el que está en Cristo está en la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no nombra religión en ninguna clase. Se denominan por nombre porque hay que legalizarlas y porque hay que diferenciarlas, como el ejército, el batallón tal, el batallón tal, el batallón tal. Pero en sí, cuando van a la guerra, es el mismo ejército. Así que Dios no mira religión ni concilio. Dios está mirando tu corazón, mi corazón. Estos misterios del reino nos revelan sabiduría de Dios. Vamos a buscar en 1 Corintios 2:7. 1 Corintios 2:7. Voy a leer para ustedes. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Se da cuenta cuando los apóstoles hablaban? Cuando Pablo hablaba y predicaba, él no hablaba sabiduría humana, porque Pablo era doctor en leyes. Vamos a hacer una pausita para que la hermana Yola cierre el micrófono porque estamos grabando. Ahora ya salió la corta ahorita y cuando vaya a editar. Hermana Yola, gracias mi hermana, bendiciones. Continuamos. Cuando Pablo estaba predicando, Pablo era un hombre que sabía varios idiomas. Pablo era un hombre experto en filosofía, en conocimiento. Pablo tenía conocimiento. Pablo no era cualquier pegado en la pared. Era un doctor en leyes. Pero Pablo dijo después que cogía como basura todo ese conocimiento cuando encontró los misterios del reino. Y esos misterios del reino vino a través de su encuentro con Jesucristo. ¿Se acuerdan que lo tumbó del caballo y lo dejó ciego? Se le reveló allí enseguida el reino de Dios, los misterios se le revelaron y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigue? Ahí le dijo un misterio. Porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, según él. Estaba persiguiendo a todas esas mujeres que estaban orando en las iglesias, a todos esos hombres que andaban orando en las iglesias y ayunando. A eso lo estaba persiguiendo y los mataba.
Así que él no estaba, según él, no estaba persiguiendo a Jesús. Este es un misterio. Porque la gente que no entiende los misterios de Dios piensa que cuando te ataca a ti, está atacando a Patricia, está atacando a Carmen, está atacando a María, está atacando a Juana. No está atacando a Juana, está atacando a Jesús, porque este es un misterio, algo oculto que hay. Y solamente lo entienden a los que Dios se lo revela. Por eso Jesús le dijo, Pablo, la luz tan fuerte que lo arrojó al piso, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, soy María, soy Isabela, soy Claudia, soy Pedro, soy Livia. A quien tú estás persiguiendo soy yo, porque yo estoy adentro de ellos. Yo estoy adentro de ellos, yo vivo dentro de ellos. Entonces, como estoy adentro, al perseguirlos a ellos, al atacarlos a ellos, al hablar mal de ellos, al criticarlo a ellos, al censurarlo a ellos, al juzgarlo a ellos, al perseguirlos a ellos, lo estás haciendo conmigo mismo. Así que atente a las consecuencias, porque vas a saber lo duro que es dar cosas contra el aguijón. Y te vas a saber lo duro que es predicar este reino. Y Saulo, luego llamado Pablo, fue el apóstol que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Casi todo. Y fue el que más le predicó a los reyes, a los grandes emperadores. Fue el que más lejos fue, porque descubrió los misterios del reino, descubrió la sabiduría. Por eso él dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, los cuales Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, para nosotros. Dios guardó eso allí como un tesoro. Dios guardó como un tesoro. Y dice la Biblia que grande es este misterio. En Efesios 5:32 dice, este misterio es tan grande que solamente se le puede dar a su iglesia, a la novia de Cristo. La novia de Cristo es la iglesia y Él es el novio. El cuerpo de Cristo es la iglesia y Él es la cabeza. O sea, tú eres el cuerpo, yo soy el cuerpo, Él es la cabeza. Y estos misterios, como lo tiene en la cabeza Cristo, se la pasa al cuerpo, por supuesto, porque hay una conexión. Todo lo que le pasa al cerebro, el cuerpo lo recibe. Si una persona se da un golpe en el cerebro, usted ya sabe que es así, la persona puede sufrir las consecuencias en las piernas. ¿Qué tiene que ver la pierna con el cerebro? Todo está conectado. Una persona tiene un problema en el cerebro, se le puede afectar la columna, se le puede afectar la mano, se le puede afectar el páncreas, el hígado, porque el cerebro es la parte principal. Así que Cristo es el cerebro, la cabeza, y todo lo que tiene el cerebro lo tiene el cuerpo. Todo está conectado. Por eso, todo lo que Dios tiene, te lo pasa a ti. La sabiduría de Dios te la pasa a ti. Y ya cuando tú vayas a hablar, ya tú no vas a hablar como hablabas antes. Ya tú no vas a pensar como pensabas antes. Ya tú no vas a actuar como actuabas antes. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, es Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por eso lo que ahora hago, dice Pablo, lo hago para Cristo y por Cristo. Pero es que hay gente que dice, fulanito cambió, lo desconozco. Ya no es el mismo, ya no es la misma, mira cómo habla diferente. Ya no anda peleando, ya no anda maldiciendo, ya no anda buscando brujos, ya no anda buscando pleito, ya no anda chismeando, ya no anda levantando calumnia. ¿Por qué? Porque ahora la cabeza está conectada a ella o a él, que es el cuerpo. Entonces es un misterio que no lo entiende la gente que no está conectada con el Espíritu. Y ahora yo quiero leerles Colosenses 2, del 2 al 3. Colosenses 2, del 2 al 3 dice, porque quiero que sepan, hermanos, y por los cuales están en la Odisea, Pablo le está escribiendo a los cristianos de la iglesia de la Odisea. Y dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio, oigan bien, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, a quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se da cuenta que una persona que descubre el reino de Dios, que está en el reino de Dios, que está en el evangelio de Jesucristo, de su gobierno, de su reino, esa persona tiene todos los misterios de Dios escondidos para otros. Los tiene
disponible. Por eso es que uno no se puede apartar de la oración y de la lectura bíblica. Porque cada vez que usted lee la Biblia, usted encuentra y descubre un misterio. De pronto usted, por ejemplo, le pase como a mí. Yo tenía versículos aprendidos de memoria. Yo me los sabía de memoria, pero no entendía. Y se veían bonitos y todo, pero no entendía. Cuando empecé a orar y a pedir al Espíritu Santo que me revele los misterios del reino, sentí como que me quitan una venda de los ojos. Y ese versículo sencillo, que me lo sabía de memoria, se abría y entraba en mí un conocimiento que hasta me asustaba. Yo decía, todo eso estaba escondido en este versículo, ¿y por qué no lo entendía? Porque no estaba pidiéndole a Dios que me revelara los misterios del reino. Y los misterios del reino traen sabiduría, porque es el conocimiento del Padre y de Jesucristo. Todo el conocimiento del Padre y de Jesucristo viene a través de su palabra y de su Espíritu Santo cuando uno se lo pide y se conecta con Él. Por eso usted ve que grandes hombres y mujeres de la historia han impactado al mundo entero, porque han descubierto los misterios del reino y los han predicado y los han comunicado y los han expresado. Por supuesto, cuando descubres esto vas a tener persecución, porque la gente que no conoce, no entiende los misterios del reino, empiezan a perseguirlo. A Cristo lo persiguieron, a los apóstoles los persiguieron y los mataron. Los misterios del reino nadie los va a entender si no está en el Espíritu. Dice la Biblia, las cosas del Espíritu se disciernen por el Espíritu. Y el hombre natural no puede entender, aunque quiera, las cosas del Espíritu, porque se habla en misterio. Y todos estos misterios fueron ocultos, fueron desconocidos, ocultos. ¿Para quiénes? Para Moisés, para Isaías, para Elías, para Jeremías, para Jacob, para Abraham, que es el padre de la fe. Todos estos misterios, dice la Biblia, que fueron ocultos a ellos. Y se los reveló ahora, a través de Jesucristo, a su iglesia. Y dice que muchos de aquellos quisieron conocer estos misterios. Y no pudieron. Porque Jesucristo no había descendido a la tierra a rescatar lo que se había perdido. Al venir Jesucristo a rescatar lo que se había perdido, trajo su reino. Al traer su reino, trajo sus leyes, trajo sus secretos, sus misterios, y se los dio ¿a quiénes? A sus ciudadanos. Por eso cuando uno acepta a Jesús en su corazón y se convierte de todo corazón a Jesucristo, ya no es ciudadano terrenal, ya es ciudadano celestial. Y ciudadano que se respete, legalizado, con cédula y todo, tiene todos los derechos de ese país y de ese gobierno. Y hablan el mismo idioma y entiende todo lo que el gobierno está haciendo. El que no tiene ni derecho, porque está ilegal. Por eso Cristo quiere que hoy haya una entrega sincera, porque Dios te quiere revelar los misterios. Y cuando te revela los misterios, es fácil que tú, Dios, empiece a revelarte en sueños, que tú entiendas todo clarito, pero nadie dice, bueno, esa persona cómo entiende, ¿ves? Esa persona cómo sabe. Él no te puede explicar eso, porque nunca lo vas a entender. Yo escuché a un predicador que él cuando iba a predicar está tan metido con el Espíritu Santo que él entiende los códigos, los secretos del reino, los entiende así en el aire. Dice que él estaba en el hotel de esa ciudad, pues le tocaba predicar esa noche. Y él estaba cansado y se fue a bañar. Y dice que vio un cabello de una mujer, un pelo suelto, como esos pelos que se sueltan, que a veces se le pegan a uno hasta en la ropa, o en la comida, o lo que sea. Vio en el baño un cabello de mujer, largo y canoso. Él no se puso como un humano normal a decir, mira, este hotel tan puerco, tan cochino, no lo lavaron, dejaron pelo. No, él enseguida entendió el misterio del reino. Y él enseguida dijo, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir con esto? Y dijo, esta noche, cuando tú estés predicando, va a llegar una mujer de tantos años con un tumor de cáncer. Y la señal que te doy es este cabello blanco, la vas a reconocer enseguida, de este largo, y se llama fulanita de tal. Y la vas a llamar.
¿Se da cuenta cómo los misterios del reino empiezan a fluir? Fluyen enseguida cuando uno está conectado. Pero hay gente que como quieren conocer los misterios del reino y no quieren conectarse con Dios, entonces empiezan a buscar la suerte. Vamos de fulanita que ella lee el tabaco, fulanita lee el café, fulanita lee el chocolate, y ahorita lee hasta la mazamorra. Leen, todo lo quieren leer. Entonces, la persona que desconoce el evangelio de Jesucristo, sus misterios, su gobierno, es la que tú ves buscando por todas partes. Carta, paraja, maranguango, rezo, tabaco, saumerio, que la mate sábila colgando en la puerta, que la cintica roja, que la cadenita roja en la mano del bebé para que no le echen el ojo, que no sé qué, una cantidad de cosas porque están desconociendo el reino. Cuando tú conoces al reino, tú no necesitas buscar todas esas porquerías del diablo. Tú nada más te conectas y Dios te revela los misterios, te revela quién está contra ti, te revela qué te está pasando, te revela cómo salir, cómo entrar, te revela qué debes cortar, qué no debes cortar, te revela qué tienes que dejar, qué no tienes que dejar, te revela qué tienes que buscar, qué debes aceptar, qué debes rechazar, porque ya no eres ciego, ya Dios te abre el entendimiento, te da tanta sabiduría que los misterios del reino para ti son naturalmente sobrenatural. Naturalmente sobrenatural. Y ya a ti te fastidia andar con gente que no habla tu idioma, porque no te va a entender. No sé si te ha pasado, pero a mí me pasa. A mí me pasa. De pronto a ti también. Que ya tú sientes que no hay afinidad. Que ya tú sientes que te fastidias conversas tontas. Conversas que no edifican el espíritu, ni la mente, ni edifican nada. Hablando de tontería, que si tú la grabas y escuchas, tú dices, yo perdí tantas horas allí. Eso no me dio resultado. Eso no me dejó paz. Eso no me ayudó en nada. ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? ¿Con quién andas? Oremos a Dios que nos revele los misterios del reino y que todo aquello que está haciendo interferencia entre Dios y nosotros y está impidiendo que los misterios del reino se nos revelen, que Dios nos los muestre y los quite. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento ponemos ante tu presencia, Señor, nuestras vidas, reconociendo que tú, Señor, tienes un gobierno especial y en ese gobierno hay misterios, hay sabiduría oculta, hay sabiduría que ninguna universidad lo ha podido enseñar, hay sabiduría que ningún filósofo de los más famosos del mundo han podido darla. Hay, Señor, conocimiento que al hombre no se les ha permitido alcanzar, sino aquellos que tú llamaste, aquellos que tú dices, sígueme, sígueme, y te siguen. Señor, gracias por esa sabiduría que nos las pones a disposición, esos misterios, esos secretos, esos ocultos, que los pones a disposición nuestra, Señor, porque muchos profetas y muchos sacerdotes pasados y muchos hombres, incluso santos, hubieran querido tener la revelación de estos misterios y no se las diste. Mas a tu iglesia, a tu pueblo, a los que te siguen, a los que te seguimos, te plació darlas. Te plació dar a conocer y a saber los misterios de tu gobierno, de tu soberanía, de tu reino. Señor, ahora nos dedicamos a que tú nos reveles todos esos pecados, porque ese es el nombre, pecado, que está haciendo interferencia, que está oponiéndose entre tú y nosotros para que no recibamos revelación del reino. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, o sea, los misterios del reino. Señor, hoy clamamos para que tus misterios se nos sean revelados, para que tú nos hables en sueños, Señor, para que tú nos hables en las circunstancias. Así sea un ave que entre a nuestra casa o pase, nosotros entendamos el mensaje, porque tu reino tiene misterios y los ojos humanos normales no pueden verlo. Lo que para una persona del reino, Señor, que está conectada contigo, es un mensaje de Dios cuando cae una gota de agua, cuando cae una lluvia, un trueno, o un ave se posa o alguna circunstancia o algo pasa.
Ella lo entiende enseguida, lo entiende y te das gracias y se percibe. Para el normal es algo normal. Señor, ábrenos los ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu palabra que viene del reino, para que podamos ver tu gloria del reino. Señor, despierta nuestra sensibilidad espiritual. Ayúdanos a sujetar la carne, porque la carne siempre quiere levantarse para estorbar. Es ella la que estorba. Es la carne nuestro peor enemigo, porque siempre está ahí estorbando, levantándose, entorpeciendo, para que no entendamos los misterios. Hoy sujetamos nuestra carne. Sujetamos nuestra carne en el nombre de Jesús. Sujetamos toda pasión, sujetamos todo deseo, sujetamos todo lo que ella quiera y la crucificamos con Cristo. Y hoy declaramos que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Señor, dejamos el pasado atrás, todo pasado que avergüenza, todo pasado que entristece, todo pasado que lastima, todo pasado que degrada, todo pasado que atormenta, quedó atrás. Y tu palabra dice que lo sepultaste en lo profundo del mar, y más nunca lo traerás a memoria. Gracias, Señor, por hacernos nueva criatura, porque te recibimos, porque te reconocemos como nuestro Señor y Salvador, porque te reconocemos como el único Salvador, el único que Dios envió, que el Padre envió, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna y tengamos el privilegio de que todos estos misterios ocultos, todas estas verdades secretas, se nos sean revelado solamente a nosotros, por pertenecer al cuerpo de Cristo. Señor, gracias por los que estás añadiendo a tu cuerpo. Gracias porque hay miles y millones que todavía le falta conectarse al cuerpo para recibir todos estos misterios y sean revelados, para entonces poder tener éxito sobre todos los problemas, sobre toda enfermedad, sobre toda ruina, sobre toda miseria, sobre toda vergüenza, y podamos levantarnos como se levantó Cristo. Porque donde está el Señor, allí está su servidor. Y Cristo es nuestro Señor y nosotros sus servidores. Y Cristo está en honra en lugares celestiales arriba. Allí estaremos nosotros. Y nunca más traeremos para avergonzarnos las cosas viejas que pasaron y ofendieron tanto a Dios como a nosotros mismos. Nos destruyeron, pero Cristo vino a dar vida. Hoy estamos aquí, Señor, reconciliándonos contigo. Hoy estamos aquí, reconciliándonos contigo, Señor, y dejando toda sabiduría humana y toda excusa, Señor, para deleitar la carne. De la cabeza a la planta de los pies, declaramos que somos tu templo y solamente tú habitas allí y tienes el control, y en tu templo se revelan los misterios. Hoy los recibimos. Recibe, mi hermana, recibe hoy los misterios de Dios que se revelarán a tu vida. Vas a entender muchas cosas, vas a comprender muchas cosas y vas a decir como Job, de oída te había oído en los cultos, en las prédicas, yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Que podamos decir eso, hermano, que tú puedas decir, yo te había oído, y bonitas las prédicas del sacerdote, del pastor, de la hermana, eran lindas, pero no te veía. Hoy mis ojos te ven. Padre, yo bendigo a las personas que están escuchando, para que sus ojos sean abiertos y sus oídos sean abiertos y su mente entienda. Y a través de esa revelación haya asco por el pecado, haya asco por todo lo que contamina el templo tuyo, que es nuestro cuerpo. Que cada uno aborrezca, Señor, lo que practicó, que saciaba la carne y traía dolor, y traía tristeza, y traía amargura, y traía vergüenza. Que ahora mismo haya un vómito espiritual, porque los vómitos se producen cuando el cuerpo se está defendiendo de un alimento, de algo que le está haciendo daño
o le va a hacer daño. Señor, que ahora haya vómitos espirituales, que haya un aborrecimiento y que tú traigas a memoria ahora mismo. Trae a la memoria una lista, Señor, de pecados que han estado escondidos por años sin confesar. De pecados que se justificaron como que era normal y yo estaba en mi derecho. Ahora reprendo en el nombre de Jesús toda justificación. Reprendo todo pecado oculto, toda justificación. Así venga justificado por terapeutas, por psicólogos, por familiares, por consejeros. Fuera, sale de allí, sin excusas. Sin excusas sale todo pecado oculto que está dañando y que está interfiriendo y está estorbando que el reino de Dios se establezca y se revele en sus misterios para que te levantes, para que te sanes, para que avances, para que aplastes a Satanás, para que los demonios huyan delante de ti, para que cierres boca de leones, para que se caigan y tropiecen los que te persiguen. Levántate, te dice el Señor. Levántate, levántate, levántate y saca toda la escoria que está estorbando la comunión tuya conmigo, te dice el Señor. Saca eso, porque quiero levantarte. Saca eso. No lo justifiques más, no lo escondas más, no lo ignores más, sácalo y te limpiaré con mi sangre preciosa. Y si tus pecados hubieran sido negros, serán como blanca lana. Si hubieran sido rojo, serán como la nieve. Y el Señor mostrará tu gloria, porque ya no hay pecado que estorbe su revelación, y entenderás los misterios de Dios. Y tú mismo sabrás que sí se podía, pero no sabías cómo, o te sentías débil para hacerlo. Padre, gracias. Declaro que de aquí se levantan hombres y mujeres de guerra, de éxito, con la frente en alto, sin avergonzarse de nada y derrotando a todos los enemigos, porque el que va adentro es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores, el comandante, Jehová de guerra. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.